Muy buenas tardes a todos y cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy en nuestro programa PGTV. La verdad estamos muy contentos de recibirlos porque hoy será un día muy dinámico, muy especial. En ausencia de mi amigo Jorge Viñal, quien es el conductor oficial de este programa, bueno, me presento, mi nombre es Mario Palos Garza y quien voy a tomar en esta ocasión el dirigir este interesante programa. Creo que me gusta y la verdad es algo que me emociona porque el propósito de este programa está basado en compartir las experiencias de nuestra empresa, de nuestra organización, pero sobre todo, de nuestros expertos. Y bueno, los invito para que el día de hoy nos escriban, nos manden sus comentarios y desde luego sus preguntas a pg-tv@palosgarza.com. Repito, pg-tv@palosgarza.com. Pues el día de hoy, al igual que los demás programas, tenemos un invitado especial, una persona de una amplia experiencia, de una amplísima experiencia, diría yo, quien nos va a compartir un tema tan importante que es uno de los rubros más fuertes del comercio exterior, la vía y la operación marítima dentro del comercio de México. Las funciones, las acciones y las consecuencias que esto está pasando el mundo entero. Y bueno, sin hacer tanto preámbulo al tema, quiero presentarles e introducir con nosotros que está nuestra socia, directora del Grupo Palos Garza en la parte sur de nuestro país. Eh, Isabel, pues bueno, pues por demás decirlo, la responsable de toda la operación de Palos Garza en la vía marítima. Y pues bueno, voy a presentar a Isabel Serrano Ramírez, quien está con nosotros este día. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por invitarnos a su estudio, licenciado Palos. Muchísimas gracias, Isabel. Pues, ¿qué creen? Tengo un currículum que si me pongo a leerlo todo, pues se acabaría el programa literalmente hablando del currículum, pero voy a sintetizar y vamos a ver tantos tan interesantes eh, que ella tiene dentro de su trayectoria. Para empezar, Isabel Serrano empieza desde el año de 1969 en el comercio exterior en México, teniendo solamente la edad de 14 años. 14 años. 14 años Isabel Serrano ya era esas mujeres ejemplares, fuertes y además responsables que ya se encargaba de operaciones de esta índole. Bueno, pues voy a sintetizarlo lo más que se pueda este Claro tema, que sí. Isabel, y bueno, empiezas como lo dije en el año de 1969 teniendo solamente 14 años, es un dato por demás, eh, era directora de varias empresas como Salvat Mexicana Así a es. esa edad, Dow Química, que duraste muchos años, estabas dentro Pero de ahí la ya tenía industria. 21 años. No, ya estabas bien grande. Dow Química ya dentro de la industria, además precisamente atendiendo las partes de logística, todo lo que me has platicado. Después te fuiste a Atlas Van Mexicana, también coordinando también la parte logística de esta empresa. Después fuiste directora del RB Group, en el grupo de las agencias aduanales. Y desde hace muchos años, 25 ya. 25, como la directora y socia de PG en Operación Sur y Marítima. Además, la licenciada, tiene la licenciatura en la UNAM de Administración de Empresas. Es además experta en el tema de la ley aduanera, donde ella inclusive da capacitaciones al respecto y pues no se diga al interior de la organización. Y es graduada del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección, de donde precisamente ha fortalecido su capacidad de dirección empresaria y bueno, de dirigir a un robusto número de ejecutivos. Isabel, pues es un tema por demás relevante el día de hoy y pues no quiero gastar tanto tiempo en introducción, sino irnos a esa maravillosa historia o datos que nos vas a proporcionar relacionado con la operación marítima en el comercio exterior. Lo que tú quieras saber.
Muchísimas gracias, Isabel. Vamos a empezar, Isabel, con el país de México. El país de México tiene dos áreas de operación marítima. Vamos a empezar por el Pacífico. ¿Cómo está México posicionado en el Pacífico? ¿Qué capacidad tiene y qué aduanas despacha ahí? Se despacha, nosotros damos servicio por Ensenada, Guaymas, Topolobampo, que a lo mejor nadie ha oído, es un puerto muy pequeño, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y hasta Puerto Chiapas en Chiapas. Qué interesante, qué interesante. Aquí me encuentro con puertos que no son comunes que escuchamos en el comercio exterior. Por ejemplo, acabas de decir Guaymas, Topolobampo. Sí. Por ejemplo, Topolobampo, ¿qué operación puede darse y de qué tamaño es Topolobampo? Chiquitito. Chiquitito. Sí, solamente tiene una posición de atraque. Literalmente, si está un buque en operación, no puede entrar otro buque. Por eso se planean con mucha anticipación. Y es un buque que nació con una vocación granelera. En todo el área de Sinaloa y Jalisco se produce una enorme cantidad de granos que se exportan vía Topolobampo, pero son barcos graneleros enteros. Un barco granelero ahí maneja entre 30 a 40 mil toneladas de maíz, de trigo, y se exporta a Centro y Sudamérica normalmente. Qué interesante. ¿Qué hacemos en Guaymas? ¿Qué función tiene Guaymas en el mundo marítimo en nuestro país? En Guaymas se está operando principalmente pescado fresco y una gran cantidad de tubería. Pero me olvidé mencionar Mazatlán. Mazatlán pasó de ser un puerto de pesca de pez espada, ahora es un puerto importador de bobinas de aluminio y de tubería de acero. Hay muchas cosas que no se manejaban y nos hemos tenido que adaptar a los tiempos, nosotros como empresa y México como país. Entonces, estamos hablando de que Mazatlán, aquel puerto turístico por tradición, hoy en día es un puerto también industrial para el comercio exterior. De hecho, es un puerto industrial muy importante. Qué importante. Fíjense qué interesante dato que nos acaba de pasar Isabel. Ya hablamos de Guaymas, de estos puertos que regularmente no están en el mapa. No los tenemos en el radar. Siempre hablamos de los puertos más importantes, y los más importantes son Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Así es. ¿Y qué diferencia entre uno y otro, Isabel? Yo te diría, Lázaro Cárdenas es un puerto que nació para ser un puerto industrial, tiene muchísima infraestructura y no opera toda su capacidad. Tiene 23 posiciones de atraque. Manzanillo tiene 41 posiciones de atraque en una bahía más compleja. Sin embargo, tiene muchísimo más movimiento de contenedores Manzanillo que Lázaro Cárdenas. Manzanillo mueve más o menos 1.250.000 operaciones en un año. Por mucho, es el puerto más grande de contenedores en este momento. Manzanillo. Manzanillo. A ver, Isabel, hay algo que vemos en el mapa, y si nosotros vemos que Lázaro Cárdenas está más cerca de México y Manzanillo, pues obviamente más retirado. Y además, Lázaro es un puerto natural para el comercio exterior. Tiene más calado, tiene más terreno, puede crecer muchas veces más. Manzanillo, un puerto más alejado de México, ya está saturado en su máxima extensión. ¿Por qué? ¿Por qué Lázaro Cárdenas no despega siendo uno que tiene una ubicación estratégica? Por dos razones principales. Lázaro Cárdenas nació como un puerto privado para una siderúrgica. Allá en la prehistoria, cuando yo era joven, nació Lázaro Cárdenas como un puerto para la siderúrgica que estaba ahí. Después la siderúrgica se cierra, se vuelve un puerto comercial. Sin embargo, tiene muchas fluctuaciones en cuanto a su operación. La operación del puerto es rapidísima, pero salir del puerto es otra cosa. Si tú quieres salir por ferrocarril, que existe la vía del ferrocarril, se bloquea con toda frecuencia por personajes de diversa índole. Si tú quieres salir por carretera, cruzas una de las partes más peligrosas del país y hay un alto índice de robos. Okay. Son las dos razones principales por las que no crece tanto como Manzanillo. Manzanillo es hoy en día el puerto de mayor operación marítimo en nuestro país. Sí, el de mayor operación de contenedores, así es. ¿Cuántas terminales tiene el puerto de Manzanillo? 12 terminales, aparte de una terminal para petroquímicos, y la terminal más grande de contenedores está en Manzanillo, son 70 hectáreas de esa terminal. Sin embargo, esa terminal tiene otro pequeño problema.
la diseñaron muy bien, es sumamente fácil operar dentro de la terminal. El problema es entrar o salir de la terminal. Hay solamente una vía de acceso, de entrada y otra de salida. Ah, caray, eso sí, faltó un poquito de planeación ahí. Así es. Oye, Isabel, y ya hablamos de las posiciones, de los barcos. ¿Cuánto tiempo se tarda en descargar? ¿Qué tan eficiente es la descarga de los contenedores de los barcos? Déjame decirte que tenemos uno de los mejores tiempos a nivel mundial. Se tardan 2 minutos en subir y bajar un contenedor. Una grúa no se opera subiendo vacía o bajando vacía. Tomas un contenedor de tierra, lo subes, lo acomodas en el barco, dependiendo del lugar, de destino, la capacidad del barco y el tipo de mercancía en una cierta bodega, porque todo eso se planea con anticipación, y tomas otro contenedor para descargarlo, para que nunca pierda el balance el barco. Entonces tienes que estar muy cuidado de qué tanto metes y qué tanto sales para que no se vaya a voltear, ¿verdad? Interesantísima esa explicación. El puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con su amplia operación, ¿atienden a qué continentes o a qué países? Porque pareciera que apunta directamente a Asia, pero ¿a quién más atiende ahí? No, nada más a Asia. Yo te diría que el 70% del tráfico es con Asia, importación y exportación, pero hay un 30% muy interesante que va o hacia Estados Unidos y Alaska, aunque no lo creas, o va y viene desde Chile. De Chile. Desde la costa Tenemos de una Chile. gran operación con Chile, ¿verdad? Así es. ¿Y uno qué los traemos de tratados más Chile? antiguos. ¿Qué traemos de ese país? Muchísimas materias primas para la elaboración de alimentos. Te hablo de purés, frutas congeladas, jugos congelados, desde luego una enorme cantidad de vinos chilenos que son muy buenos. Pues no he recibido un regalo todavía de eso, sí sabes. Llegará, tú ten paciencia, el tiempo te recompensará. Muy bien, entonces, y usando el canal de Panamá, ¿también llega carga de Europa a ese puerto? Sí, y a veces, fíjate, hay varias incongruencias. Si tú vienes de Europa, llegas a Estados Unidos, a Houston, y quieres cruzar el país, hay redes ferroviarias, te subes en Houston y te puedes bajar en Los Ángeles. En México no existe lo mismo. Si tú vienes de Europa y quieres llegar al Pacífico, te tienes que dar la vuelta por el canal de Panamá. Eso, con todo el tiempo que implica y el costo del flete, es infinitamente más barato que tratar de cruzar el país por tierra. O sea, me está diciendo que en México no existen los esquemas de vías ferroviarias para conectar el Golfo con el Pacífico. No, existen de sur a norte, pero no se cruza el país. No se cruza el país. Ese es un dato importante. México no tiene la infraestructura ferroviaria para conectar el Golfo con el Pacífico y por eso los barcos tienen que dar vuelta por el canal de Panamá. Y bueno, ese es el Pacífico, ¿verdad? Ese es el Pacífico. Y tu operación está en todos los puertos. Todos los puertos que te mencioné tienen servicio con Palos Garza. Interesante. Y de ahí nos brincamos y atravesamos el país y nos vamos al Golfo. Así es. En el Golfo tenemos qué puertos importantes, o cuáles son los puertos que opera para el comercio internacional. El primero que hubo en México de gran calado es el puerto de Veracruz. El segundo es Altamira. También está el puerto de Coatzacoalcos, que ahora tiene algunas particularidades y ya te explico. Y está el puerto de Progreso, en la península de Yucatán. Por todos los puertos esos también damos servicios. Y nuestra oficina de Veracruz es la segunda más vieja del grupo. Te acordarás que cuando nos asociamos fue para abrir Veracruz, precisamente. Veracruz sigue operando. Lo dejó de lejos Manzanillo con el número de contenedores. Y después de la pandemia bajó muchísimo, pero ya está repuntando. También hubo una ampliación importantísima. Ya tienen 43 posiciones de atraque. 43 posiciones de atraque Veracruz. Sí, tiene más que Manzanillo. 2 más. Cuando lo conocí ahí en la prehistoria, no voy a decir la fecha, tenían 4 posiciones de atraque. Hoy tienen 43 posiciones. 43. Eso hace eso eficiente, definitivamente. Eso hace el puerto mucho más eficiente y, insisto, la operación como tal es sumamente eficiente en subir y bajar carga de los barcos. Ahorita vamos a hablar de eso, de la eficiencia. Y dices que entonces en el Golfo tenemos a Veracruz, Altamira y a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos y Progreso. Altamira, comercial aparte, no solo tenemos despacho aduanal, también tenemos un punto de inspección. Un punto de Palos Garza. De Palos Garza. Algo me habían dicho. Sí, no sabías. Oye, Isabel, ¿y cuál es la función del puerto marítimo de Altamira? ¿Qué es la especialidad ahí? Ese puerto nació para darle servicio a la industria petroquímica que está casi toda instalada en esa área.
Esa fue la primera intención de ese puerto. Últimamente, aparte de eso, se dedica a surtir todo el área de la industria de Monterrey. Es el puerto natural para llegar a Monterrey. Cuando vienes de Europa es la vía natural para llegar ahí. Y algunas veces carga de Asia, le da la vuelta al canal de Panamá y llega a Altamira. Wow. También he escuchado que recibe de Sudamérica. Sí, recibimos mucha carga de Centro y Sudamérica. En todos los puertos del Golfo se recibe carga de Centro y Sudamérica, muchísima de Colombia, muchísima de Brasil. De Brasil, ¿verdad? Yo he sabido de mucha proteína que se recibe ahí, de pollo y de puerco, principalmente. Sí, dependiendo de si están o no abiertos los cupos Sí. para la importación de esos productos. Claro. Y aquí una pregunta. Altamira se dice que estratégicamente está mejor ubicado para llegar al centro del país, más Sí. que Veracruz. Sí. Pero ahí hay Un pequeño detalle, está la sierra. Está la sierra. Está la sierra y la carretera, con todo y que se ha mejorado, no es la carretera más segura del país, ¿no? Es muy alto, hay curvas muy pronunciadas, no son 4 carriles, son solo 2, en fin, tienen ciertas dificultades de operación. Interesante. El puerto de Altamira es un puerto que tiene ubicación estratégica, también un tamaño espectacular, con una infraestructura maravillosa y le falta una buena carretera para conectar con todo el core de la industria en México. Una pregunta. Hoy en día las cadenas de suministros tienen un problema importante, mundial. Y eso ha venido a generar Cualquier cantidad de dificultades. cualquier cantidad de dificultades. Te platico Platícanos un de poco. esas dificultades. Te platico un poco. Después de la pandemia, la escasez de contenedores es verdaderamente alarmante. Tú puedes hacer, si tú quieres hacer una exportación desde el país México, por el puerto que tú quieras, puedes hacer tu reservación, tu booking con la naviera que tú gustes y te van a dar el booking, pero el barco más cercano va a ser dentro de un mes. Despachas, te vas al puerto, llegas, tienes tu contenedor listo para salir y ya en el puerto te avisan que no va a llegar el barco. Eso se llama rolar el barco. El siguiente te lo dan en el siguiente mes. Entonces una carga que normalmente tenías, a veces despachábamos con cargas que llegaban ya casi al cierre del buque 2 días antes de la salida y aún así salíamos y despachábamos. Ahora tienes que estar por lo menos 5 días antes del cierre documental del buque y nadie te garantiza que te vas en ese barco porque nadie sabe si va a llegar o no va a llegar. O sea, en palabras simples, Isabel, cuando tú llegas con un contenedor al puerto, ¿cuántos días puedes llegar ahí a estar parado para subirte al barco? El último caso verídico de 100 contenedores de una compañía que no voy a decir cuál es, estuvo 6 semanas esperando el barco. 6 semanas esperando para que los contenedores ya estacionados afuera se subieran al barco. Pero no nada más eso, las 6 semanas no son gratis. El barco dice, no, mi contrato dice que yo te doy fechas estimadas de arribo. Con la palabra estimada me quito cualquier responsabilidad de llegar en un tiempo fijo, porque dependen del mar, de condiciones climatológicas. Pero además, como la palabra estimada ellos no la pagan, la terminal dice, pues yo no tengo la culpa, a mí me estás ocupando el espacio, entonces tú tenías 2 semanas libres de almacenaje, las otras 4 me las pagas. Qué interesante, Isabel. Y dicen las estadísticas que la quinta parte de los barcos están atorados en grandes ciudades y eso es lo que genera que los barcos no lleguen a muchas ciudades, a muchos países. También es cierto, hay un atraco proverbial en Long Beach, siempre había habido un tranco, como dicen mis amigos sudamericanos en ese puerto, siempre hay una congestión. Pero esa congestión se ve agravada. Ahorita es en Long Beach, pero también es en Shanghái y también es en 3 puertos de China. Entonces, imagínate que hay entre 7 y 8 mil contenedores parados en cada uno de esos puertos. Estás hablando de que hay fuera de circulación 40 o 50 mil contenedores. O sea, ellos frenan la circulación de los contenedores y entonces no tienen forma de proveer contenedores. De seguir el circuito. Es exactamente lo que hace un semáforo en una avenida congestionada. Tú llegas, te paras en el semáforo y dependiendo del tiempo que tomes en ese semáforo, puedes o no seguir a la siguiente calle. Ok. Esto definitivamente viene y encarece enormemente la operación del comercio internacional. Enormemente, al grado tal de que hay materias primas que llegaron toda la vida por barco y ahorita las empresas las tienen que volar. Antes volábamos 1 o 2 contenedores urgentes o materias primas carísimas. Ahorita se vuelan 80 y 100 contenedores. Contenedores se vuelan. Se vuelan 80 y 100 pallets.
por avión. O sea, te estás trayendo 4 contenedores por avión. O sea, carísimo. Carísimo. Pero y luego hay otro dato. Tú dijiste que se tardaba mucho tiempo un contenedor ya parado afuera para subir al barco. ¿Eso genera demoras? Por supuesto. ¿Cómo genera demoras? Después del día, hasta el día 15 es gratis. Puedes estar en la terminal para exportación 15 días gratis. Del día 16 en adelante tienes que pagar. Pero si no es tuya la culpa de que el barco fue el que no llegó. Tampoco es de la naviera. Él te dice que fue su fecha estimada de arribo. Nunca se comprometió a llegar en el día X. O sea que él no tiene un compromiso No. firmado. De hecho, no. Su contrato de transporte, que es el BL, así lo establece. No hay una fecha compromiso. Y entonces tú subes el contenedor y dices, después te pago las demoras. No, para nada. O pagas las demoras antes de subir al barco o no te subes al barco. O no te subes. O sea, te hacen a un lado. Ah, sí, claro. Y el que sigue, porque además hay fila. O sea que las industrias hoy en día pagan millones y millones De demoras. de demoras, que es parte de la inflación que estamos... Que es parte de la enorme inflación que estamos teniendo. Y además, yo te puedo decir, los fletes han subido 5, 6 o 7 veces en los últimos 2 años. Tú pagabas de China a México lo más caro, $2,500 por un contenedor. Ahorita el precio promedio es de $10,000. Y si te urge mucho el embarque, pagas por adelantado, pero pagas $12,000 para que te aseguren el espacio. $12,000. Y por ahí se rumora que a veces ya pagaste, ya hiciste el espacio y a punto de subirte te dice, ya no es el tuyo porque se va a subir alguien más. Sí, porque el de atrás pagó $17,000. O sea, sí hay oferta Sí, y claro, el mejor postor. es al mejor postor en este momento. Es un tema complejo, es un tema que definitivamente ha traído impactos importantísimos dentro de lo que todos hemos escuchado a través del mundo, no es un caso exclusivo de México, No. de la problemática de la cadena de suministros. Hoy la cadena de suministros toma un papel muy relevante y precisamente nace de aquí, de esta área de la parte naviera. Y el que empieza con toda esta historia es precisamente Long Beach, en California, donde se hizo un gran estancamiento de contenedores que vino a impactar en el resto del mundo. Isabel, ¿qué diferencia? A veces los usuarios del comercio exterior preguntan, oye, ¿por qué el puerto se tarda tanto cuando el Laredo cruzaste tan rápido el mismo día? El Laredo cruzamos las cargas el mismo día. Y dice, ¿por qué en el puerto no fue así? ¿Qué les podemos explicar? La respuesta es muy simple. En Laredo nosotros somos dueños de la bodega de llegada, del transfer de salida, de la Agencia Aduanal Mexicana, del punto de inspección si es que lo requiriera y de las líneas de transporte. O sea, tenemos todos los elementos de la cadena y para hablarlo en una manera esquemática, un despacho terrestre no tiene más de 17 pasos, todos controlados por Palos Garza en el caso de Laredo. En un embarque marítimo, el promedio de un embarque que no tiene inspección de Zagarpa, que no tiene nada que ver con alimentos, es de 37 pasos. Y solo controlamos 5. 37 pasos de procesos. De procesos. Y todos de esos controlados o por terminales marítimas, o por navieras, o por transportistas, pero no por Palos Garza. Que son todas estas terminales que yo decía que son de extranjeros. Exactamente, esas terminales. Y si aparte lo que estás tratando de sacar es un contenedor que tenga algo que ver con alimentos o con inspección de Zagarpa o con carne refrigerada, los 37 pasos se van a 41. Y el punto de inspección donde tienes que verificar que la materia llegue bien, pues nada más trasladan los contenedores de noche de una terminal a otra. Ese traslado, que no es de más de 1,5 kilómetros, te cuesta 4,000 pesos por contenedor. Para que te des una idea, el contenedor marítimo normal paga 15,000 pesos de maniobras en importación. Un refrigerado normal no son menos de 25,000 pesos de maniobras, más los días que esté conectado. O sea, que es carísimo. Carísimo. En las los datos estadísticos del mundo dicen que México es muy caro en su operación naviera. ¿Es verdad eso? Tienen toda la razón del mundo. Te acabo de decir, un contenedor seco en un puerto mexicano, el que me digas, es en promedio de 15,000 pesos por contenedor. Ese mismo contenedor en Cartagena no te cuesta ni $90. $90 en Cartagena. De terminal portuaria, y en Puerto Rico es más caro, te cuesta $110. $110.
híjole, estamos muy caros. Pero muy caros. Por eso yo decía, no puede ser que seamos tan caros? Porque en la frontera, la verdad, somos muy rápidos, expeditos para la operación. Sí, lo sé. Pero una gran diferencia se ve y se palpa en los puertos marítimos, que viene y encarece, y desde luego hay la lentitud que está viviendo hoy el mundo en relación con el comercio internacional. Te quería comentar algo. Muchos clientes nuestros que usan Laredo y están maravillados por el tiempo, por el costo, por la confianza y la certeza de las horas. Cuando tratan de trabajar por marítimo, les explicamos primero que la diferencia es abismal y que el costo es absolutamente diferente, porque no quiero que se llamen a sorprendidos o que se sientan defraudados por el servicio, que no depende de nosotros. Sí, definitivamente todos los agentes aduanales, transportistas, dependemos de los dueños de las terminales, y no se diga de las compañías navieras. Ellos son los que marcan la pauta y el ritmo. Y bueno, pues no hay forma de entrar en ese mundo más que comprando un barco y 7,000 contenedores. No es tan fácil. Oye, te voy a contar algo. ¿De qué nacionalidades crees que son las 3 navieras más grandes del mundo? Interesante. ¿De quién son las 3 navieras más grandes? Hasta el año pasado, el grupo Maersk, que es escandinavo, era la naviera más grande del mundo. Escandinavo. Pero a partir del 5 de enero de este año es Mediterranean Shipping Company. Mediterranean Shipping MSC. Company. Conocida como MSC. Conocida como MSC. Es la primera, la segunda es Maersk y la tercera es COSCO. No te voy a decir nada del nombre, pero es una naviera china. China. Sí, señor. Los filipinos muy metidos en el mundo de administración de puertos. Ellos son los administradores de puertos del mundo. Hutchinson Company, con los diferentes nombres que tenga, acá se llama ICAB en un lado, en otro se llama de otro, pero es Hutchinson Ports. Son los operadores de terminales marítimas más grandes del planeta. 3 compañías son los más grandes del planeta. Sí, señor. ¿Cuántos barcos tendrá una de esas compañías? Pues te puedo decir que MSC, no sé el número de barcos, pero sí sé que su barco más grande transporta 16,000 contenedores. 16,000 contenedores. O sea, que necesita un calado de un tamaño... Nomás puede llegar a Lázaro Cárdenas, para que me entiendas, porque el calado es de 54 metros y la longitud es de 400 metros. Eso. O sea, no es para cualquier puerto. No puede pararse en otro puerto, ni todos los puertos del mundo lo pueden recibir. Ni podríamos traerlo aquí al Río Bravo para que entrara aquí. Dudo un poco que el calado les diera. Bueno, ni el ancho, caray. Hablando del Río Bravo, hay una gran cantidad de contenedores que llegan por Manzanillo. Sí. Y se suben al ferrocarril. Sí, señor, y van directo a Estados Unidos. Pasando por Nuevo Laredo. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Por el atasco perenne de Long Beach. O sea, que sí ha sido México una válvula de escape para toda esa operación que está atorada en Long Beach y que viene y figura por nuestro país. Sí, se llaman trenes unitarios. Actualmente circulan entre 600 y 650 contenedores por cada tren unitario y los están bajando 2 veces por semana. Interesante. Subiendo. Porque van de Manzanillo al norte. Oye, Isabel, ¿qué pasa cuando el clima está lluvias? ¿Qué pasa con un barco que está atracado? Te voy a contar una anécdota. Nosotros, tú sabes que cuando abrimos manejábamos con corresponsales en varios puertos, ¿no? Entonces hablábamos para decir, hay lluvia, hay sol, hay viento, o hoy sí vamos a trabajar. Y lo hacíamos con una especie de broma, pero ¿qué crees? Sí es cierto. Cuando los vientos son de más de 40 kilómetros por hora, se suspenden las maniobras en los puertos, porque lo he visto, me consta, volar contenedores llenos por el viento. Entonces, literalmente se tienen que parar las maniobras. ¿Y qué pasa cuando el viento se lleva un contenedor y se va al fondo del mar? ¿Quién es responsable de ese contenedor? Se llama acto de Dios, nadie es responsable. Nadie es responsable. También eso está previsto en el contrato marítimo ese con las letras chiquititas que se llama Bill of Lading. Donde la naviera dice... No, pues no, ¿qué quieres que haga? Ese es un acto de Dios. Hay causas de fuerza mayor, pero ese se llama acto de Dios. Para que todos los usuarios de los barcos, tienen de ser, hay un riesgo como en todos los demás medios de transporte, pero ese es un dato relevante e importante. Entonces, todos esos contenedores pasan por aquí y bueno, todos sabemos que aquí en Laredo el tren pasa con regular alegría. Dicen que hasta 2 trenes diarios. Hay 2 trenes diarios con rumbo al norte y van dejando grupos de contenedores. 100 en Houston, 200 en no sé dónde, 300 en donde más, pero los reparten por todo Estados Unidos. Por todo Estados Unidos.
Y nadie pensó que alguna vez, o sea, tú y yo hace 20 años pensábamos que eso iba a suceder, claro que no, ¿verdad? ¿No? Hoy, por eso es tan interesante el mundo logístico, porque todos los días se reinventa y se ajusta precisamente porque la capacidad de abastecimiento no se puede detener, y principalmente cuando se trata de alimentos. Los alimentos tienen que llegar a las mesas de los ciudadanos a como dé lugar, y ahí precisamente es donde la capacidad de inventiva de los logísticos hacen todo lo que sea posible para lograrlo. Y este es un caso, sí. Este es un caso como esos. ¿Qué más? ¿Qué otro dato importante nos quieres platicar del mundo marítimo? Ya platicamos de las demoras, de los excesos, los fletes. Los fletes, Isabel, antes de la pandemia, ¿cuánto costaba un flete y cuánto cuesta un flete hoy? Un flete desde o hacia Europa andaba en $1,500, $2,000 si fueran muy caros. $2,000 muy caros. Muy caros. Si ibas al Caribe, conseguías fletes de $500 a $700. Y si ibas o venías de China, los más caros valían $2,500. A China, 2,000. Pero había entre 1,800 y 1,700. El más caro el 2,500. Ahorita el contenedor más barato que viene de China vale $11,000. $11,000. Sí, señor. De 2,000 se fue a 11,000. Nada más. Esa es una grosería. Ese es un precio exorbitante. Más las demoras. Más las demoras. Que definitivamente viene e impacta en la operación. ¿Cómo percibes a la industria viviendo estas lentitudes, atrasos y altos costos? Pues lo que yo he visto y lo que te puedo decir, como están operando nuestros grandes corporativos que trabajan con nosotros, algunos crean inventarios más altos porque no tienen opción, y otros estamos, porque también eso lo hacemos nosotros, a la casa del primer buque disponible. Tenemos gente experta que está de día y de noche viendo páginas de navieras que se libere un espacio, que haya un contenedor para tomar las reservas. Qué interesante. Una pregunta más, una pregunta que para mí me parece muy interesante. La industria te habla y te dice, necesito un contenedor, y tú, ¿qué haces para pedir el contenedor? Hago una reserva con la naviera más próxima disponible, pero el nombre del juego es planeación. Planeación. Si tú sabes que quieres exportar a África, y ese es otro caso totalmente verídico, si tú sabes que quieres exportar a África en el mes de agosto, me tuviste que haber avisado en mayo para que yo hiciera las reservaciones. Desde mayo reservar lo que vas a exportar. Normalmente te avisan, antes te avisaban una semana antes si conseguíamos barco. Ahorita si no te avisan por lo menos con un mes de anticipación no consigues nada. Y puede que te den la reserva, pero nadie te asegura que se vaya en ese barco. O sea que yo te diría, ¿qué le quieres decir a los usuarios marítimos con relación con qué deben de hacer si van a solicitar exportar vía marítima? Planeación, planeación y planeación. Son 3 veces la misma palabra porque no hay otra alternativa en estos momentos. O bien la autorización de pagar fletes hasta 150% más caros de lo normal para que te garanticen el espacio en algún barco. Interesante. Eso es un dato para que lo tengan a la mano, y cuando tengan algún embarque que vaya dirigido a otro continente, pues inmediatamente levanten el teléfono o manden un mensaje de que vayan haciendo la planeación para este embarque. Pues tenemos algunas preguntas, Isabel, pero creo que estamos un poquito cortos de tiempo, y nomás te voy a hacer una de ellas. Y yo creo que ya la habías contestado. Ahorita está. ¿Cuál es el barco más grande que ha llegado a México? El Maersk Amsterdam, y llegó la última vez el 6 de junio a Lázaro Cárdenas. Este 6 de julio. Este 6 de junio. Así de fresquecito está. Ajá, acaba de casi. Acaba de pasar. Interesante. Y cuando atraca un barco como esos, ¿cuántos días dura aquí? Cuando mucho, 2 días en operación. Las terminales marítimas te cobran por el tiempo que tienes estacionado el barco porque estás ocupando un espacio, es como un estacionamiento. Entonces, el nombre del juego ahí es el tiempo de descarga, tiene que ser muy eficiente. Por eso te digo que en cuanto a eficiencia en carga-descarga, está muy bien. Un barco de este tamaño no dura más de 2 días en operación. Interesante. ¿Algo que quieras agregar, Isabel? Pues darle las gracias a todos, invitarlos a que sigan viendo nuestro canal.
y les seguiremos informando de las noticias relevantes del mundo del comercio exterior. Lo único constante en este mundo es el cambio. Entonces, bueno, estamos para informárselos. Qué hermosa. Muchísimas gracias, Isabel. Isabel se dejó venir desde la Ciudad de México para precisamente expresar y compartir todo ese gran conocimiento y experiencia que ella tiene con cada uno de la audiencia. Y estoy seguro que muchos de ustedes les va a servir para su operación, para sus decisiones, que es tan importante hoy en día en el comercio exterior. La verdad no me resta más. Yo creo que podríamos seguir platicando aquí varias horas más, Isabel, pero creo que lo más importante y fundamental quedó plasmado el día de hoy en este video, que después lo podrán seguir consultando. No olviden mandar información en pg-tv@palosgarza.com. La verdad nos nutre, nos emociona saber que están con nosotros, que nos hacen sus preguntas y nosotros, pues más que agradecidos, poderlos atender. Bienvenidos a esta su empresa Palos Garza. Mi nombre es Mario Palos Garza. Se despide. Muy atentos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.